Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con nuestro cuarto tema. Ya estamos en la recta final. En este caso vamos a hacer un ajuste. Teníamos que revisar la literatura entre otras disciplinas, pero decidí adelantar este tema porque es uno de los que estuvimos platicando que pueden trabajar para sus ponencias, entonces a lo mejor les puede ser útil. Bueno, el lector del siglo XXI. Estuvimos viendo previamente al sujeto ante los otros y el sujeto ante sí mismo, viendo algunas ideas filosóficas o algunos autores que se refieren al respecto y cómo se puede encontrar este tema del sujeto ante los otros o ante sí mismo en la literatura. Entonces ahora vamos a pasar a un análisis, bueno, un comentario más que un análisis profundo. Esto es una simple revisión sobre cómo leen las personas en el siglo XXI en relación como al contexto histórico y a la sociedad, a las características de las nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, bueno, aquí está en nuestro temario, ya nada más nos queda una semana para revisar y al mismo tiempo hacer las conclusiones del curso. Entonces, pues vamos a empezar. El siglo XXI, les propongo entender que esta época en la que ustedes han nacido y que ustedes ya son una generación enteramente siglo XXI, esta época es el colapso de una época, no solamente el fin, sino realmente esta palabra me gusta, esta idea de que algo se está desmoronando, algo se está cayendo, como en la imagen vemos esta imagen tan simbólica de las Torres Gemelas atacadas por unos terroristas el 11 de septiembre de 2001. Eh, pero, ¿qué época es la que está terminando? ¿Sí? Diríamos que es un poco la modernidad o es, quizá estamos viendo el final en estos 20 años, hemos visto que las cosas se han agitado mucho en contra de los principios, de los valores, de las ideas que se habían estado consolidando durante el siglo XX, en particular después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la idea de que la libre economía, el libre mercado, el flujo de personas a nivel internacional, la globalización de las culturas, de las tecnologías, de los hábitos, de los valores, que todas esas ideas que podríamos decir que llegan a su esplendor a principios del siglo XXI, en los primeros años, pues en realidad hoy están siendo puestas en duda, ¿no? El siglo XXI se dice que empezó muy pronto, es decir, empezó luego con un acontecimiento histórico de mayor importancia, eh, y ha sido muy interesante para uno que ya tiene algunos años más que ustedes vivo. Ha sido muy interesante ver el cambio radical en el ambiente cultural, político, económico, de cuando uno era joven en los años 90 y a como es ahora el mundo en los años 2000, sobre todo porque vemos que hay un cambio en los temas. En los temas dejamos de pensar en las guerras a la manera tradicional y ahora pues obviamente se habla prácticamente desde los últimos 20 años se ha hablado todo el tiempo de terrorismo, ¿sí? Si en el siglo XX es el siglo de las revoluciones, la revolución mexicana, la rusa, la española, la cubana, ahora en lugar de las revoluciones de los países y las guerras civiles, lo que estamos viendo son más bien movimientos revolucionarios, ideológicos, sectarios, minorías que reclaman sus derechos, que salen a la calle a protestar y todo eso, pues, parece que apunta a que la manera de pensar del siglo XX está en plena transformación hacia otra cosa. ¿Hacia qué? Pues bueno, vamos a preguntarle a Harry Potter y a la piedra filosofal que seguramente nos puede dar sus respuestas. Bueno, 2001 es el año de la caída de las Torres Gemelas, pero también es el año de
la publicación de Harry Potter, ¿no? De la aparición de la película, de Harry Potter, la cual es un éxito taquillero a nivel internacional y es un poco el pretexto para hablar de los lectores de esta época, ¿no? Lo que vemos surgir en el mercado es que a partir del año 2000 para acá ha habido un gran éxito en obras literarias de, vamos a decir que de mediana a mediocre calidad, libros que se publican de a montones en el mercado norteamericano, en particular porque es el mercado de literatura más grande del mundo. O sea, no hay un país en donde se publiquen más libros que en Estados Unidos, no hay un país en donde se consuma más libros, donde se compren más libros que en Estados Unidos. Es el mercado más grande de la literatura, y de la literatura tanto comercial como culta, como académica, de toda, ¿no? Así que de repente empieza a haber un auge que en mi opinión surge un poco antes de Harry Potter, con algunos otros libros que ya habían sido éxitos comerciales como libros y que justamente porque tuvieron éxito como libros, se decide hacer la adaptación a, a su versión cinematográfica. Lo cual hace que los libros se vuelvan todavía más populares de lo que ya habían sido en un inicio. No todas las adaptaciones literarias son de ese tipo. Hay libros que no fueron un éxito como libros, pero que como películas se volvieron muy, muy populares. De hecho, un ejemplo muy, muy icónico pues es La Naranja Mecánica. Mm, También, e incluso dentro de la producción de Stephen Hawking, no, ¿sí? No, de Stephen King, ¿qué estoy diciendo Stephen Hawking? En la producción de Stephen King, eh, pues hay unos libros que tuvieron más éxito que otros y que luego cuando fueron convertidos en películas, pues tuvieron todavía mucho más éxito. En fin, el caso es que en la literatura vemos aparecer, debido al éxito de algunas películas, vemos aparecer una gran ola de literatura que repite un poco los mismos temas. Es normal, cuando se dan cuenta que alguien ha descubierto una mina de oro, pues de inmediato todos llegan encima a picar la misma piedra para tratar de encontrar el mismo tesoro. Así que era muy normal y es muy común que una vez que una obra tiene éxito, vengan miles que son copias, que son muy similares y que repiten la fórmula. Pero esta fórmula que se repite es muy interesante porque parece ser muy sintomática de lo que está ocurriendo a nivel social. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí tienen algunas de las imágenes, seguramente conocen algunas. Pues los personajes son magos, vampiros, viajeros del tiempo, campesinos, obreros, lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto en común? El concepto es retratan distopías, es decir, sociedades caóticas, catastróficas, sociedades que están destinadas al caos. ¿Cómo son esas sociedades? Bueno, en las novelas y en las películas las representan como regímenes totalitarios, en donde toda la población está sometida a la autoridad del gobierno, que es un gobierno malo, porque quita las libertades, porque hay una enajenación absoluta, porque el gobierno o los que tienen el poder quieren tener un control mental de la ideología, de la manera de pensar y por supuesto también quieren tener un control del cuerpo. Sería un poco el caso de lo que ocurre como lo leyeron en el cuento, en el texto de Enrique Serna, ¿no? Del orgasmógrafo. Bueno, este control, este régimen totalitario, ¿sí? Es representado generalmente como un mundo que puede ser o bien una versión del futuro de la sociedad, es decir, o ahora en los años 2000 nos imaginamos cómo va a ser la sociedad en el 2030, en el 2050, en el 2200, etcétera, ¿sí?
Pero esta visión del futuro pareciera que siempre es como catastrófica, ¿sí? Bueno, pues es parte del juego que quieren representar. Aquí tienen algunas escenas, películas, bueno, imágenes de otras películas que no sé si también ya conozcan, y si no, pues también son muy recomendables. Una es Matrix, ¿sí? Un individuo que un día se da cuenta de que los seres humanos están conectados, pero no solamente digitalmente, sino físicamente están conectados a un sistema de red de computadoras, a la Matrix, que aprovecha a los seres humanos para alimentarse a modo de baterías. Y mientras tanto, a los seres humanos los duermen un sueño idílico en donde sueñan la realidad, ¿sí? Bueno, tienen otra película como la de Ex Machina, o tienen otra como la de Minority Report, o esta, que vamos a ver si se les voy a poner ahí para que la puedan ver, si no la han visto, una película de Spike Jonze que se llama Her, ella, con nuestro actorazo Joaquín Phoenix, Amy Adams y Rooney Mara, ¿qué más quieren? Bueno, ahí tienen estas recomendaciones. Ahora, ¿cuáles son los temas recurrentes en estas novelas del apocalipsis adolescente? ¿O por qué les decimos así? Bueno, los temas porque se repite el hecho de que digan que el futuro de la sociedad está bajo un control autoritario, que el poder lo controlen los adultos, y aquí tienen las imágenes de los malos, el malo de Harry Potter, el malo de Crepúsculo, el malo de Vendetta, el malo de Hunger Games, todos ellos son adultos si los comparamos, pues desde luego, con nuestros héroes, ¿sí? O sea, hay un contraste muy notorio. Piensa en un contraejemplo. El enemigo de Superman, pues es alguien y, pues más o menos igual de grande que Superman. Es decir, Clark Kent no es un joven, ¿sí? Este, Batman tiene su enemigo el Guasón, pero pues, su enemigo no es necesariamente más grande que Batman. En cambio, bueno, vean que sí, ahorita por mencionar la escena de la película del Guasón, del Joker, el Joker sí, el Joker quiere pelearse con el mundo que representan los grandes, porque es el mundo que lo ha abandonado, que lo ha traumatizado, que lo ha rechazado. Y por eso es que va y mata a su ídolo, que es el presentador de televisión, ¿sí? En este caso el personaje que representa Robert De Niro, ¿sí? Entonces, incluso en esta versión del Guasón, en esta versión moderna del Guasón, hay una representación de cómo hay un conflicto, ¿sí? Porque el poder lo controlan los adultos y los jóvenes son los que representan la rebelión y la transformación del orden dominante, ¿sí? Los jóvenes tienen que rebelarse para poder cambiar el orden que existe y quitar la distopía para convertirla en una utopía, ¿sí? Bueno, otras cosas que se repiten. Lo que decíamos, la sociedad tiene que transformarse. Es decir, todo va centrado en que la gente despierte, que reaccione, que deje de votar por el PRI. Ah, no, es cierto. Entonces, la sociedad, ¿cómo va a revelarse? Pues necesita símbolos, símbolos que la unan, símbolos que la identifiquen. Y esto es un cambio muy significativo, porque si ustedes buscan, seguramente lo van a hacer, pero busquen la historia de las revoluciones del siglo XX y van a encontrarse líderes, pero líderes que ellos son el símbolo. Cuando van en las marchas, lo que vemos en las pancartas, bueno, cuando en las manifestaciones antes, era muy común ver las imágenes de esos líderes y ver al líder ahí adelante, ¿sí? La imagen de Lenin y le hacemos una escultura a Lenin, ¿sí? Que Colosio iba a cambiar a México, ahí están las esculturas de Colosio, ¿sí? Que necesitamos cambiar al PRIAN y ahí vendían en los semáforos del DF, vendían las figuritas de López Obrador, ¿sí? Eh, entonces,
para las generaciones anteriores era muy normal esperar a que el líder fuera el símbolo, pero hoy en día, para los jóvenes, en la literatura de los jóvenes y en el cine también, vemos que el líder tiene que ser más bien alguien anónimo, alguien humilde, alguien venido desde abajo, con ganas de triunfar, pero no con ganas de convertirse en el símbolo, ¿sí? Eh, Aquí tienen algunas de los héroes, que por cierto son heroínas, ¿sí? Pero heroínas también muy peculiares, porque ellas no quieren ser héroes, pero están llamadas a ser símbolos para una sociedad y ellas no quieren ser ese símbolo. ¿Qué es lo que ocurre? Buscan una forma simbólica que sustituya a la persona, en este caso una máscara, ¿sí? O, como lo veremos en la película y en el libro de Los Juegos del Hambre, una seña, ¿sí? Y para terminar, que este video lo vamos a hacer muy cortito, aquí tienen unos ejemplos. Esta es una escena de la seña que hacen los pueblos oprimidos de los Juegos del Hambre, y con esa seña todos se van identificando, ¿sí? Y se van identificando porque la lucha de Katniss Everdeen es la lucha de todos los demás, es la lucha que va a inspirar a que los demás se rebelen contra el gobierno autoritario. Ahora, esta otra imagen es de los jóvenes que se organizaron para protestar en Hong Kong contra las políticas antidemocráticas que quería imponer China en Hong Kong. Durante varios meses, los jóvenes estuvieron prácticamente manifestándose todos los días en todas partes de manera pacífica, buscando distintos símbolos. Uno de ellos fue lo de las luces de los celulares, otro fue también lo de los puños en el aire, en fin. Más recientemente vimos en Francia los chalecos amarillos. En Francia, por ley, todo el mundo tiene que tener un chaleco amarillo fosforescente en su carro, por si te llega a pasar un accidente, te lo tienes que poner y pedir ayuda, porque no puedes andar así en la calle, en la carretera. Entonces, un elemento que todo el mundo trae en sus carros, como el chaleco amarillo, se convierte en el símbolo de una protesta social, ¿sí? Y es, pueden investigar, como les decía, verán que si buscan revoluciones del siglo XX van a encontrar los líderes, pero si buscan manifestaciones del siglo XXI, ya no es tan evidente que haya líderes. Es decir, estas personas que salen aquí son fulano y sultano y mengano, ¿no? O sea, no son líderes específicamente que podamos identificar, ¿sí? Aquí tienen otro ejemplo de manifestación, ¿sí? Como ven, en estas nuevas manifestaciones ya no hay tanto una idea de cambiar al gobierno para que, por ejemplo, para que ellas se conviertan en el nuevo gobierno, sino más bien para que simplemente cambie el orden civil, ¿sí? O sea, que cambien las reglas, aunque no necesariamente tengo yo interés de convertirme yo en quien dirija el orden político, económico, social, ¿sí? Sino que es más bien una manifestación por otro tipo de motivos. Y desde luego, otro ejemplo que encaja perfectamente con esta visión serían las protestas que hubo recientemente en Guanajuato, ¿sí? De hecho, en la esquina, híjole, fue la mejor imagen que encontré. Está muy pixeleada, pero sí se alcanza a distinguir. En algún momento el rector va del teatro principal a rectoría, al edificio central, y por el callejón de las Curain, los estudiantes habían hecho como una especie de pasillo y todos guardaron silencio mientras pasaba el rector, alzando los puños. Esa escena fue impresionante. Yo la vi, por ahí alguien la pasó en directo en Facebook, en las redes sociales, y fue muy simbólico y de hecho me recordaba un poco lo de la película, ¿no? Es decir, todos en silencio, pero el puño en lo alto identificaba una protesta contra la figura de autoridad.
Y qué más representativo que todas las autoridades de la institución, adultas, ¿sí?, siendo señaladas o siendo exigidas o interpeladas pues por la comunidad estudiantil, que era de jóvenes, ¿no? En estos otros casos tienen las otras protestas que se dieron aquí también mismo en Irapuato, ¿no? Ahora, vean, perdón, para terminar, vean que en muchos de estos casos, estos son casos sociales, ¿sí? Y obviamente estos son casos ficticios, pero a lo que voy es que lo interesante es esto, ¿no? Tratar de describir y analizar cómo estas novelas y también las películas reflejan lo que está pasando entre los jóvenes en particular, es decir, las ganas de qué, bueno, ya lo dijimos, las ganas de rebelarse para transformar la sociedad, las ganas de encontrar nuevos símbolos, ¿sí? Las ganas de renovar, triunfar en la revuelta, pero no necesariamente convertirse en el nuevo poder. Lo cual también los que vayan a estudiar ciencias políticas o derecho, lo verán en la universidad, es un poco contradictorio, porque siempre hay alguien que gana el poder. Entonces, aquí y, y aquí, y desde luego aquí, ¿sí? Por mucho que la comunidad grande o joven, estudiantil o la sociedad en general, por mucho que la comunidad se organice para protestar, ¿sí?, los espacios de poder nunca quedan vacíos y siempre van a ser ocupados por personas individuales. Entonces, aunque las luchas se dicen ser en nombre de los valores y de la sociedad, al final de cuentas siempre hay un conflicto y al final de cuentas siempre queda una figura que va a aprovechar esas protestas para ganar el control del poder. En fin, pues los dejo con esta imagen del nuevo héroe del siglo XXI. Como verán, es un héroe bastante peculiar porque ya ni siquiera es Batman, ahora es este tío. Espero que les haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.